Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Foco, el programa de entrevistas de psicología donde las preguntas las haces tú. Ya sabéis que nos gusta mucho tratar temas de actualidad, abordar las diferentes perspectivas de la psicología y como ayer, día 21 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que es un día que al fin y al cabo sirve para recordar que el racismo sigue siendo una problemática social muy importante. Y aunque parezca mentira, en pleno 2021 es algo que aún debemos erradicar. Por eso la entrevista de hoy se titula Proceso migratorio en vías de la integración. Y para ello tenemos invitado a Raúl Sánchez, psicólogo general sanitario responsable del Servicio de Atención Psicológica a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en Cruz Roja, por lo que es un profesional que está muy sensibilizado con la temática que vamos a abordar hoy en la entrevista y que además también es referente provincial del equipo de respuesta inmediata en emergencias de Cruz Roja Teruel. Y sobre él quería dar un último dato para que nuestros seguidores y seguidoras pues vean que todos los invitados que traemos a Foco son la caña. Raúl también es uno de los cantantes de Chocavit, un grupo que os recomiendo que os escuchéis. Así que una vez dicho esto, vamos a darle paso al verdadero protagonista de hoy. ¿Qué pasa, artista? Hola, buenas. Uy, ¿qué Buenas, tal, a ver, Raúl? me has dejado. Voy a probar a ponerme los cascos, que parece que no sé si se me escucha bien o. Se te escucha un poco bajito. A ver, prueba con los cascos si quieres. Vamos a ver. A ver si se conectan. ¿Qué tal? ¿Se escucha ahora? Sí, yo te escucho un poco flojito, pero yo creo que se te escucha bien. Así que, bueno, me Vale. digas. Pues genial, me has dejado un poco descolocado con la presentación cuando has nombrado a Chocavit. No me lo esperaba. Pero para que vean que nuestros invitados, además de grandes profesionales de la psicología, muchos también son artistas, así que, oye, hay que reconocerlo. Bueno, ligeramente artista. Bueno, pues Decente. antes de empezar, me gustaría decir que me hace muy feliz que estoy hoy aquí, porque, bueno, yo hice las prácticas en Cruz Roja con y fue una experiencia muy buena y también quería aprovechar pues, para mandarle un abrazo a todo el equipo porque la verdad es que es una maravilla. Así que antes de empezar quería hacer eso. Jo, la verdad es que yo se lo transmitiré mañana si no están por aquí, pero vamos, siempre lo decimos que ha sido un gusto tenerte por Cruz Roja, que, que la verdad es que fue una experiencia increíble y bueno, pues te va a sonar muchas de las cosas que vamos a hablar, te van a sonar de todas las horas que hemos pasado en el despacho comentando, debatiendo, mirando casos, pero a ver qué, a ver qué le parece, ¿no? Al resto de la gente. Eso es. Pues nada, le vamos a meter ya caña y por empezar haciendo referencia a lo que era la primera parte del título de esta entrevista, que era proceso migratorio, pues cabe destacar que la migración es un proceso, un fenómeno muy presente en la actualidad, pero que por muy actual que resulte, que no hay que olvidar que es algo que ya lleva muchos años ahí, porque históricamente pues el ser humano pues se ha desplazado con el fin de mejorar su calidad de vida. Pero, ¿cuáles son los principales motivos por los que las personas deciden migrar actualmente? Bueno, como has comentado, los procesos migratorios se vienen dando vamos, desde siempre durante la historia. Muchos motivos se han ido dando. Actualmente, yo te diría que sigue habiendo, ¿no?, una amalgama de motivos por los que las personas siguen migrando. Principalmente, sobre todo, estamos viendo dificultades a nivel económico en muchos países. Claro, al final la mejora de vida es uno de los grandes motivos del proceso migratorio. Claro, es que esta mejora de vida tiene muchas aristas, ¿no? Porque pasamos desde países que están en vías de desarrollo, en parte por la explotación que se hace de los recursos de esos países, países con inestabilidad política, países que están eh, sumidos ahora mismo en conflictos bélicos. Al final, claro, los motivos, ¿no?, de migración son muchos y al final como el denominador común de todos ellos es la búsqueda de una mejora de su situación, ¿no? Y muchas veces no de una mejora de su situación, sino simplemente de poder vivir. Uh-huh. Digamos que el denominador común al fin y al cabo es que la persona lo que quiere es mejorar su condición de vida, ¿no? Y el poder vivir, pues quizás un poquito mejor del sitio en el que estaba.
cuando hablamos de procesos migratorios, pues hay que ser conscientes de que hay una terminología asociada que muchas veces, pues por lo general, pues quizá la gente no sabe diferenciar muy bien. Entonces, una de las preguntas que nos ha llegado es ¿qué diferencias existen entre una persona inmigrante, entre una persona solicitante de protección internacional y entre una persona con el estatuto de refugiado? Sí, la verdad es que cuando empiezas a trabajar en este ámbito, es un poco, te tienes que empezar a familiarizar con esta terminología, ¿no? Y además, me gusta siempre destacar que que claro, los medios de comunicación, las noticias que hemos ido escuchando durante todos estos años, se ha utilizado mucho el término refugiado, han jugado con ese término, lo han utilizado para referirse a muchos tipos diferentes de personas o muchos tipos diferentes digamos, de condiciones o de situaciones específicas en el proceso migratorio. Y bueno, pues cuando te empiezas a familiarizar con o quieres meterte de lleno en este área, pues tienes que familiarizarte con esos términos, tienes que conocerlos. Al final, fíjate, te acordarás que cuando lo comentábamos en los primeros días de prácticas, el tema de que, bueno, habrás escuchado mucho la palabra refugiados, aquí casi no tenemos refugiados. Entonces, claro, el estatuto de refugiado o el término refugiado en sí, lo que, lo que hace referencia es a personas bueno, que van a un tercer país, digamos, a otro país, solicitan, se convierten en refugiados cuando son perseguidos en su país de origen o tienen un temor fundado de que sus vidas corran peligros por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, orientación sexual, todo este tipo de temas. Ahí estaríamos hablando de un estatuto de refugiado cuando la persona, digamos que reúne estos requisitos. ¿Qué pasa? Que muchas personas, cuando solicitan, digamos, la protección internacional, no reúnen estos requisitos, pero reúnen otros, ¿no? Como sería, por ejemplo, el tema de la protección subsidiaria. Cuando hablamos de... Uy, me estoy liando un poco, voy a organizar un poco mejor. Mira, tendríamos protección internacional que engloba diferentes cosas. Una de esas cosas es el estatuto de refugiado. Y la otra es la protección subsidiaria, que se dice, que es cuando se da esa protección internacional a personas porque el Estado, digamos, que acoge estima que esa persona en su país de origen hay un riesgo real de que su vida corra peligro, bien por persecución del Estado o bien por otras muchas cosas como pueden ser conflictos bélicos. Por eso, las personas que vienen de conflictos bélicos no son en sí o no tienen en sí el estatuto de refugiados, sino que tienen la protección subsidiaria, diríamos. Uh-huh. Y aunque veamos que bueno, estas personas ya de por sí pueden tener una carga detrás, ¿no? Por toda la experiencia que implica pasar por un proceso migratorio, una de las cosas que se pueden encontrar al llegar a un país distinto es el racismo. Y aprovechando que ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, una de las preguntas que mandaban nuestros seguidores es ¿qué consecuencias psicológicas puede sufrir una persona que sufre discriminación por su etnia? Claro, lamentablemente es una de las grandes piedras que seguimos llevando en la mochila en esta sociedad, que es el tema del racismo. Como comentas, parece que se ha avanzado mucho, parece que se habla mucho de esa integración y sin embargo lo puedes comprobar que se vive diariamente, ¿no? Y más sobre todo ahora eh, con, con el auge de determinadas políticas que, que bueno, que asustan a veces. Entonces, como consecuencias, fíjate, podríamos hablar de ya no solo de ese sentimiento de sentirse herido, atacado, incluso aislado en las sociedades en las que se supone que son las sociedades que les están acogiendo, sino que incluso podríamos estar hablando de personas que desarrollan ese tipo, como una especie de reflejo o como esa especie de discriminación en todos los ámbitos. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso o los casos que hemos tenido de personas que vienen del Líbano, pero son de origen palestino. Sabemos que Palestina tiene una condición especial, que no, bueno, condición especial, me refiero que muchos países no la reconocen como una nación, y entonces, por ejemplo, en el Líbano, ellos no pueden adquirir la nacionalidad del Líbano
por el mero hecho de haber nacido de padres palestinos, a pesar de haber nacido en el Líbano. Entonces, si una persona crece con este tipo de discriminación constante, con este tipo de racismo constante, al final va a generar también un pensamiento en el que yo veo que todas las personas están en contra de mí o que todo lo que me rodea, digamos, me ataca de alguna manera, ¿no? Entonces es muy difícil. Yo imagino que es un sentimiento bastante, bueno, imagino y lo he trabajado, al final lo hemos visto, que es una percepción, no es un sentimiento que genera mucho malestar en la persona. Ujú. Mm, Entonces, esas serían un poco las, como el extremo, ¿no? El que se podría llegar con el tema del racismo. Y además, por ejemplo, de este rechazo que pueden sentir, ¿no? Y que puede ser tan limitante, tú que trabajas como psicólogo, qué otros problemas psicológicos o trastornos son los que se ven más en tu trabajo? Mm, la verdad es que cada persona en este sentido es un mundo. Y claro, cada persona, dependiendo cómo las situaciones por las que ha pasado, el proceso migratorio por el que ha pasado, las experiencias vitales previas al proceso migratorio, se han pasado, ¿no? Por un evento traumático, al final nos encontramos con un montón de circunstancias que hacen que cada persona pues tenga unas afectaciones concretas. Yo más que trastornos, porque sí que es verdad que siempre hay casos específicos en los cuales hay, pues, una persona sufre determinado trastorno, ¿no? Por sus condiciones específicas, como había comentado. Sí que se presentan siempre en los procesos, o al menos en estos procesos migratorios con los que tengo experiencia, como una serie de dificultades, ¿no? Que tienen que ver con todo el proceso de adaptación. Entonces, como esas dificultades pueden ser pues dificultades o trastornos relacionados con el sueño y con dificultades a la hora de la alimentación, todo el tema relacionado con la ansiedad es muy común. Estamos hablando de que estas personas, concretamente, en este proceso migratorio, sobre todo en el que yo centro mi trabajo, en el tema de protección internacional, estamos hablando de que llegan con una solicitud, no saben todavía si les conceden la protección internacional o no, con lo cual esa incertidumbre, esa falta de control de su propia situación, genera muchísimo malestar. Y ese malestar luego pues, se manifiesta en muchas áreas de su vida. Estamos hablando también no solo algo físico, sino también a nivel social. Entonces, digamos que lo que más se ve son esas dificultades que aparecen en el proceso de adaptación y que poco a poco, conforme se va hablando, se van normalizando esas manifestaciones, esas reacciones, y poco a poco va desarrollándose el proceso de adaptación, van reduciendo la intensidad. Digamos que al principio esa intensidad es muy elevada, nos encontramos con personas que realmente presentan muchísimas dificultades para dormir, Raúl, estoy todo el día nervioso, muchos pensamientos recurrentes, una velocidad de pensamiento muy alta, y muchas de estas dificultades son muy intensas al principio y se van, digamos, rebajando, tanto con la expresión emocional que ellos van desarrollando en su proceso de adaptación, como por el mismo paso del tiempo y la misma integración poco a poco a la sociedad de acogida. Ujú. A mí está curioso que, por ejemplo, toda la incertidumbre que puedes vivir en un proceso de adaptación como es el que tienes que tener pues, cuando haces un proceso más... Uy, ¿se ha cortado un momento? ¿O Sí, entonces sí, se me ha no te he cortado? escuchado. Vale, no. La incertidumbre que pueden vivir, ¿no? Que al final es una losa que pesa mucho. Eh, Podemos ahora ser un poco más empáticos con estas personas ahora que nosotros estamos en un momento actual donde la incertidumbre pues es una constante, ¿no? Pues imaginémonos pues todo el cambio que tienen que hacer frente a estas personas y convivir con la incertidumbre. Pero también hay que ser conscientes de que las personas que vienen pues son muy diversas, de diferentes culturas y que al final pues el bagaje de creencias que traigan pues pueden influir al proceso terapéutico. Entonces una pregunta que nos hacían era ¿cómo influyen las creencias religiosas en los procesos terapéuticos? Por ejemplo, si dan la explicación a lo que les está ocurriendo a través de su religión. Claro, cuando trabajamos con personas
de diferentes, pues bueno, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, esto es fundamental, ¿no? El tema de la apertura mental y cultural, el esfuerzo que tenemos que hacer como profesionales, porque no solo como profesionales, como personas en general, eh, tenemos que tenemos que ponernos a hacer ese esfuerzo. Y sobre todo cuando trabajamos en el ámbito de la psicología, claro, eso es clave porque esto es un tema que da para mucha, que además es un tema que se está trabajando ahora mucho y me parece fundamental, que es el tema bueno, tenemos que cuestionarnos, ¿no? También nuestra intervención, desde qué perspectiva la estamos haciendo. Estamos haciendo una intervención desde una perspectiva occidental totalmente y no estamos teniendo en cuenta otro tipo de normas culturales, más que normas, de códigos culturales que tienen que ver con la comunicación verbal y no verbal, con cómo decimos las cosas, con cómo interpretamos algunas cosas. Entonces, tenemos como profesionales en este ámbito, tenemos que estar dispuestos a hacer este esfuerzo y me parece un esfuerzo además que es súper satisfactorio cuando derribas tus propias barreras y te pones a trabajar en este tema cultural, ¿no? Quiero que comparta su cultura y quiero compartir mi cultura y quiero llegar a ese punto en común de entendimiento, que a veces va a ser muy difícil de lograr, pero ya solo tener esa disposición es muy importante. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que me pasó una vez durante sesión, que, bueno, pues tenía un chico que presentaba muchos problemas del sueño. Sobre todo estaba pasando una situación muy complicada, el estrés que en aquel momento tenía era muy elevado, las reacciones que tenía eran muy intensas, entonces empezó obviamente a manifestarse todo eso también en problemas del sueño, dificultades para dormir, dificultades para conciliar o mantener el sueño, pesadillas. Entonces los ritmos del sueño estaban totalmente alterados. Y él empezó también a presentar lo que aquí llamamos pues, parálisis del sueño. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que le ocurría de vez en cuando, bueno, a menudo, que sufría esa parálisis del sueño. Claro que si alguna vez os ha pasado, es una sensación horrorosa. Efectivamente, en el momento en el que tú estás despierto, pero tu cuerpo no está despierto y además suelen ir acompañados de alucinaciones, pues, o de distorsiones de la percepción, pues obviamente es que eso, el malestar que se vive es muy intenso. Entonces, pues durante sesión hicimos un poco de psicoeducación, estuvimos hablando en qué consistía la parálisis del sueño, qué podía provocar, pues vamos a intentar trabajar, ¿no? en los factores de riesgo, los factores que pueden incrementar que suframos esto, tal, no sé. Y estuvimos trabajando durante esa sesión. Y me acuerdo que al día siguiente Tine me dijo, ya sé lo que ha pasado. Y claro, he hablado con mi referente religioso en ese momento, por no dar datos, y entonces dice, no, lo que me ha pasado es que me ha atacado un demonio, entonces, que es un demonio que se alimenta de los sueños y de los malos pensamientos, y entonces me ataca por las noches, y claro, me ha dicho que tengo que hacer esto, ¿no? Que tengo que recitar una serie de versos, de estrofas y tal, y que con eso voy a ir mucho mejor, y de hecho voy mucho mejor. Y yo dije, pues perfecto, de verdad, sin problemas. Es más, la verdad es que me parece muy curiosa ese punto de vista. No lo conocía, muchas gracias. Y al final lo piensas y bueno, pues oye, igual que le estábamos enseñando técnicas de relajación, pues muchas veces, ¿quién no ha hecho, bueno, los mantras, por ejemplo, o recitar oraciones, autoinstrucciones? Pues es una forma que es una herramienta que parece que la hemos inventado en la psicología y no. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Aceptar como válidas también otras herramientas culturales que ellos necesitan y con la que estas personas se sienten más, digamos, como no integradas no es la palabra, se sienten más cómodas, ¿no? Al final es algo que está dentro de mi cultura, que yo ya lo conozco, que está dentro de mi cultura y no es algo que me está diciendo aquí un señor aquí en un despacho que lo haga porque él ha estudiado y él sabe qué es eso. Bueno, pues yo es que me siento más cómodo con esto. ¿Me ayuda igual? Sí, pues
por mí, perfecto. Lo incluimos, es más, lo incluimos dentro del proceso terapéutico. Nos va a ayudar. Importante es ahí nosotros como profesionales ampliar un poco nuestras perspectivas y también en este ámbito el conocer un poco de las creencias y de la cultura de las personas con las que trabajamos, ¿no? Porque al fin y al cabo nos vamos a tener que adaptar un poco a ese sistema de creencias que tienen previo para poder conectar con esa persona y que nosotros lo que le vayamos diciendo pues que lo pueda adaptar mejor a su día a día. Eso es lo que podríamos hacer como profesionales, ¿no? El conocer mejor pues, todo lo que incumbe a la cultura de la persona. Pero por hablar un poco más a nivel social y de las cosas que pueden hacer por la población general, que ahora indagaremos un poco más a fondo, una pregunta previa que nos han lanzado es que ¿cuál es la mayor dificultad que tienen estas personas a la hora de integrarse en la sociedad de acogida? ¿Cuál es la mayor dificultad? Bueno, una de las principales barreras muchas veces es el tema del idioma, que bueno, pues, eso requiere un poco más de paciencia y requiere más tiempo, lleva más tiempo en el proceso de adaptación. Aún así, quiero decir, lo va desarrollando. Sí que puede suponer al principio una barrera porque limita mucho el tema de las relaciones sociales, eh, el tema de, pues eso, de a lo mejor tener más oportunidades de desarrollar su propia autonomía, pues es más complicado, obviamente, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de personas que viajan solas eh, o pues, personas que son más mayores, también, por ejemplo, nos ha pasado que esa dificultad del idioma es importante. También la dificultad, una de las principales dificultades que se encuentran las personas que están en estos procesos migratorios es todo el tema relacionado con el proceso legal, en el sentido de que, y esto es uno de los grandes mitos, de que, bueno, pueden solicitar cualquier tipo de ayuda o pueden hacer, eso no es así, una persona que, por ejemplo, no tiene la situación, su proceso administrativo, digamos, no lo tiene regularizado, obviamente no va a poder acceder a ningún tipo de esas ayudas, no va a poder acceder a un contrato de alquiler, no va a poder acceder a un contrato de trabajo porque no va a tener un número de identificación regularizado aquí en España. Y eso es una dificultad cuando ocurre, pero incluso cuando no ocurre, también lo es, porque eso hace que las personas que se tienen que relacionar con estas personas laboralmente, pues a lo mejor no estén tan dadas a contratar a esta persona o no estén tan dadas a contratar digamos, a ofrecer un alquiler, y muchas veces es por desconocimiento también, o por lo que escuchan por ahí, lo que hablamos, los medios de comunicación, también es muy importante. Al final, si ya estas personas presentan sus propias dificultades por tema de idioma o tema de la situación administrativa en la que están o el proceso migratorio en sí mismo, ¿no? Que cuesta, ¿no?, adaptarse. Pues si además le sumas que a lo mejor el país de acogida no está acogiendo, ¿no?, de la manera más correcta, por X circunstancias, pues claro, estamos poniendo más trabas, más barreras y al final quien lo sufre principalmente son estas personas. Uh-huh. Y ahora que conocemos un poquito más sobre esas barreras, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y como ciudadanas pues, para facilitar su integración? Eh, pues escuchar muchísimo. Eh, de verdad creo que nos falta esa parte de escuchar, de ser empáticos, empáticas. Eh, lo decías, ¿no? Parece que los profesionales es algo que tenga que estar en nuestro repertorio de herramientas, pero es que como profesionales y como personas, fuera del ámbito profesional. Creo que es importante, ayuda mucho en el proceso de integración que la persona pueda socializar, que se pueda sentir acogida, porque no sé si alguna vez, o bueno, las personas que nos están escuchando, nos están viendo, han viajado a otro país solas o fuera un poco saliendo un poco de su zona de confort. Eh,
claro, siempre estás pensando, incluso, sobre todo con otro idioma, siempre estás pensando, esto que estoy diciendo, se van a reír de mí, eh, voy a tener problemas con esto, si digo algo, participo aquí en este momento, me van a mirar mal, me voy a sentir más aislado. Eh, pues todo quiero decir, al final es que es un ejercicio de empatía. Todo esto que tú sientes y además en una zona bastante controlada, digamos, de tu vida, ellos están fuera de esa zona de control en algo que no es un momento y luego se va y luego ya vuelvan a su zona de confort, sino que se tienen que desenvolver ahí durante muchos años. Entonces, estos miedos, si no los desmontamos a través de la escucha, a través de. Es que no hace falta que hagamos un esfuerzo de acogida. Si escuchamos, ya estamos acogiendo. Que la gente se piensa que acoger es una cosa como súper, como muy complicada, o integrar a alguien es una cosa muy complicada. Si solamente con escuchar, de verdad, ser empáticos, entender lo que nos está diciendo, interesarnos, mmm, se va a crear un ejercicio de reciprocidad y al final ese ejercicio de reciprocidad se convierte en una relación social. Y es muchas veces lo que más ayuda en el proceso de integración. Eso y unas buenas políticas migratorias, por supuesto. Me ha gustado mucho, lo has resumido en la primera frase, que era escuchar, escuchar muchísimo. Y justo ahora, con lo último que has dicho, referido a las políticas migratorias, ¿se les escucha? Es decir, ¿realmente tienen voz las personas migrantes en la toma de decisiones en materia de... Uy, se ha cortado ahí un poco. Sí, que hablando de escuchar, esta pregunta era, y en relación también con lo que habías comentado de las políticas migratorias, si tienen voz las personas migrantes en la toma de decisiones en materia de migración. Mi percepción como profesional que trabaja en ese ámbito es que parece que no tengan en cuenta ni a las personas que trabajaban, que puedan tomar decisiones dentro de ese ámbito. Si ya no se tiene, o sea, ya no se tiene en cuenta, digamos, vamos a hablar así como ¿cómo decirlo? Sin jugarme mi carrera. No. Si, si no se tiene en cuenta, por ejemplo, a las personas que están trabajando en ese ámbito y hay que te pueden dar un feedback de alguna manera en plan de esto no está funcionando bien, esto tenemos que aplicar a otras cosas. Imagínate lo poco que se tiene en cuenta a las personas que a las personas migrantes. Al final, claro, las políticas migratorias se diseñan por parte del gobierno y, claro, muchas veces no son todo lo justas que ni nos gustaría a nosotros y mucho menos a las personas que solicitan nuestras medidas. Entonces hay mucho descontento, hay frustración, hay, claro, no sé cómo explicarlo, pero claro, se ve, que, bueno, para poneros en contexto, como hemos hablado antes del tema de la protección internacional, una persona que solicita protección internacional, mmm, os podéis hacer una idea de las pocas solicitudes que se aceptan, de todas esas, de la gran cantidad de solicitudes que se generan solo en España, se aceptan muy pocas. Entonces, imaginaos la cantidad de personas que se quedan, que reciben una denegación y que se quedan totalmente vulnerables en el sentido, estamos hablando económicamente, ¿no? Y bueno, y administrativamente también. Entonces, claro, ahí hay un vacío muy grande que no se está, digamos, escuchando, no se están dando soluciones a toda esta gran cantidad de personas que se quedan en esta situación. Entonces, la respuesta creo que es que no. En resumida, no. Creo que no se escucha lo que, no sé, lo que se debería escuchar. Creo que se pueden generar otro tipo de políticas. Es un tema muy complicado. Yo, claro, porque basta con que abras Facebook, que yo es algo que ya no hago, y mires cualquier noticia relacionada con procesos migratorios o personas migrantes y verás la cantidad de comentarios que hay ahí. Pues imagínate un político o política que tiene que lidiar con eso.
pues claro, es un tema tan complicado que dar soluciones que contenten a todo el mundo yo entiendo que es difícil, pero hay muchas personas en situación de vulnerabilidad que, que no se les está escuchando. La verdad es que es un tema complicado, con muchos matices. Y por terminar la entrevista con una pregunta un poco más sencilla, que Yo me es una... enrollo mucho, ¿eh? Ya lo sabes. No, pero esta pregunta que te voy a hacer es una que hacemos a todos nuestros invitados e invitadas, y es ¿cuál crees que es el reto más importante al que debe enfrentarse la psicología durante los próximos años? Puedes responder en general o la psicología en tu ámbito, como tú prefieras. Ahí te la dejo. El reto, mira, pues el reto yo creo que es, sí, quitar un poco, a lo mejor soy yo que no conozco también otro tipo de, de psicología, pero creo que, o sea, en el sentido de que creo que estamos en una estigmatización de la psicología o en un encasillamiento de la psicología a nivel occidental, que sí, que ha sido lo que más se ha estudiado, o digamos que es donde más se ha desarrollado, a lo mejor porque, bueno, pues porque interesaba más o no lo sé, no sé. Pero quiero decir, desde mi punto de vista, el tema de la apertura hacia todo el mundo de la psicología, ya, y si me pongo ya a nivel, digamos, más científico, la validación de todas estas herramientas que se han investigado, que se han desarrollado en el ámbito de la psicología, validadas para un tipo de población, vamos a ver si esto vale para todo el mundo. Y si no vale para todo el mundo, ¿qué otras cosas se pueden desarrollar que valgan para personas de otras nacionalidades? Entonces, y bueno, y la instrucción de, de eso, de las personas durante el grado y durante el máster en temas de interculturalidad y de multiculturalidad. O sea, es que lo veo súper importante porque vamos a trabajar con personas de todas las nacionalidades prácticamente, creo que a día de hoy, en cualquier ámbito de la psicología. Entonces, si no empezamos a, digamos, a abrir a las diferentes perspectivas, pues estamos haciendo una psicología un poco a medias. Estamos aplicando una serie de herramientas un poco a medias. Esto es como lo que ha pasado con la medicina, principalmente que, ¿no? Por ponerte un ejemplo, una analogía. La medicina principalmente centrada en los hombres y que se ha visto que claro, que no, que las herramientas pues a lo mejor no se pueden aplicar igual en hombres y en mujeres, o los síntomas o las reacciones no son las mismas. Pues esto es un poco igual, o digamos, es una analogía en el sentido de que, bueno, vale, estas herramientas se han validado aquí, pero ¿qué pasa con otros sitios? Cómo funciona todo en todas partes? No sé si me explico. Perfectamente y me parece una aportación muy valiosa. Y ostras, es lo que tú dices, ¿no? Aún más en el mundo actual en el que vivimos, ¿no? En el que hay muchos flujos migratorios, en el que vamos a tener que tratar con personas de diversas culturas, de diversos orígenes, pues qué menos, ¿no? Que validar esas herramientas en diferentes tipos Claro, de situaciones. es que, fíjate, y por desquitarme también otra espinita que tengo ahí. Es que, fíjate, es que si no, la psicología no está integrando tampoco, está excluyendo. O sea, estamos, porque parece que no, pero es verdad, estamos excluyendo de los beneficios de la salud mental a un montón de personas solamente porque, bueno, pues porque se han desarrollado las herramientas o se han desarrollado los constructos solamente en ese área. Y entonces creo que para que camináramos hacia la verdadera integración, la verdadera acogida y eso, pues es que sería fundamental. Te lo digo a nivel personal y seguro que compañeras y compañeros que trabajan en este ámbito lo ven, que el acceso, por ejemplo, a salud mental de determinadas personas o de determinadas nacionalidades es muy complicado y que cuando acceden la intervención no es la misma. Ya. Entonces, creo que hay que trabajar en ese sentido porque lo que te he comentado, o sea, pues yo creo que prácticamente en cualquier ámbito de la psicología ahora mismo se va a trabajar con personas de diferentes nacionalidades en cualquier parte del mundo. Entonces,
es necesario. Bueno, guardamos esa aportación que creo que es muy útil y que va a ser muy necesaria de aquí al futuro. Y nada, Raúl, con esto damos final a la entrevista. Me quedo con lo de escuchar muchísimo y la importancia de ampliar nuestras perspectivas. Así que bueno, muchas gracias por contribuir a ello en esta. Nada, te digo que me están apareciendo notificaciones por aquí del grupo de compañeras de Cruz Roja que te mandan un saludo muy fuerte, que tenemos que el despacho forrado, que sepas, con noticias con tu cara, y no solo con tu cara, sino que también con las noticias que vais sacando, bueno, los cachitos que vais poniendo de Sicara en el periódico. Y, y nada, que muchas gracias a ti. Ya sabes dónde estamos, para lo que Pues necesites. mil gracias, oye, un abrazo muy grande para todos y todas. Cuídate mucho. Hasta luego. Venga, hasta luego. Listo. Bueno, pues como veis ya hemos terminado la entrevista con nuestro querido Raúl. Muchas gracias una vez más por estar aquí y enviar todas las preguntas. Como siempre, pues no da tiempo a meterlas todas, pero esperamos haber tocado al menos las más representativas. Y bueno, el próximo mes de abril viene cargado de más entrevistas que anunciaremos dentro de poco. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto.